Bem-vindo a nossa segunda Feria Virtual do Libro Brasil. Ahora nos encontramos junto a Rubén Darío, embajador cultural de Colombia, que dará una conferencia titulada O Desafío do Ensinar Literatura na Dictadura Digital. Puede comenzar, muchas gracias. Sí, buenas tardes para todos. Un saludo, ¿no? Yo soy el profesor Buen Darío. Eh, eh, y bueno, es un placer para mí estar aquí con ustedes en esta feria. Y bueno, el tema que traía que traigo para compartir con ustedes es un tema que hoy por hoy está cobrando mucha, digamos, trascendencia e interés, porque se trata de enseñar literatura en esta era digital, ¿sí? En esta era en que los formatos, en que las maneras de leer han cambiado, la manera de relacionarnos debido al avance tecnológico también ha ido transformando. Entonces, pues sencillamente no podemos quedarnos en el pasado, no podemos seguir, digamos, abordando estos temas y este tipo de lecturas de la misma forma en que lo hacíamos antes. Entonces, la exposición se titula Enseñar literatura en la dictadura digital. Bien, entonces voy aquí a compartirles en pantalla. Bien, entonces vamos a abordar, eh, vamos a abordar cuatro aspectos, ¿sí? Voy a señalar cuatro aspectos en esta presentación que me parecen pues de vital importancia, ¿verdad? Y que quiero presentarles. También agradecerle, ¿no? Espera que se me troncó aquí algo. Hola, hola, sí, yo tengo una falla aquí. Hola, hola. Bien, bueno, antes, parece que tuve un problema con en compartir pantalla, pero entonces les estaba diciendo que la tecnología que es aplicada, pues, y las nuevas tecnologías que son aplicadas a la información, a la comunicación y a la cultura a través de toda la historia de la humanidad, tiene, ¿no? Y ha sido clave en el progreso de, digamos, del bienestar social y cultural, ¿no? Porque el impacto tecnológico digital, eh, pues siempre, digamos, mm, ha sido trascendental para la cultura del siglo XXI y dejando, pues, dejando unas huellas que están cambiando precisamente los usos heredados. Entonces, en el sistema literario, sí, en el sistema literario, lo que se está viendo se está viendo poderosamente afectado en estos ámbitos que yo he señalado, ¿sí? Que es el soporte informático, digamos, que están siendo utilizados para conservar y editar textos literarios, ¿ya? Incluyendo con ellos el material gráfico, enlaces con textos relacionados con diccionarios y búsquedas de concordancia. En segundo lugar, estamos asistiendo, digamos, al desarrollo de la literatura digital, ¿sí? Que tiene o que implica unas características diferentes genéricas, nuevos creadores, ¿cierto? Que conocen tantos y varios mecanismos tecnológicos como recursos literarios. Entonces, un lector debe ser capaz de interpretar y disfrutar ese texto en pantalla. Otro aspecto del cual voy a desarrollar la exposición es la teoría de la literatura tradicional, ¿sí? La teoría literaria, porque esta literatura tradicional, digamos, ha tratado de argumentar unos postulados en cuanto a la autoría múltiple de los textos digitales, ¿ya? Entonces, esa disgregación del sentido textual, la intertextualidad y las implicaciones que tiene el lector en el proceso de crear y de interpretar textos y las propuestas de lecturas nuevas
que aún están por llegar, ¿sí? Y el último aspecto a desarrollar brevemente en esta exposición es que la didáctica de la literatura, digamos, la manera en que estamos enseñando en los tiempos que corren literatura, tanto en la primaria como en la secundaria, es decir, en la educación primaria como en la básica secundaria y en la universidad, ¿cierto? Desarrollando programas con nuevas metodologías que promueven, digamos, esta forma, estas transformaciones que se dan gracias a los avances tecnológicos, promueven que la enseñanza, ¿sí? Que se da a través de los soportes digitales, pues sea cada vez más eficaz y motivadora para los estudiantes de hoy en día, ¿ya? Porque están habituados, digamos, a la búsqueda de informar y de la socialización virtual. Ya ellos siempre, los estudiantes y en este mundo digital, pues están siempre conectados, están siempre con dispositivos electrónicos y esto sencillamente es de aprovechar, ¿sí? Progresivamente, pues las posturas más radicales, digamos las de los apocalípticos por un lado, ¿cierto? Y la de los fanáticos de la informática, de las nuevas tecnologías por otro, pues se van a ir atenuando para digamos, darle paso a un equilibrio, a una reflexión en la que participan primordialmente los teóricos de la literatura y de la comunicación, ¿ya? Porque la adaptación de los textos literarios, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta y que lo subrayemos, ¿sí? Porque es que la adaptación de estos textos literarios a las nuevas formas digitales y la creación de textos compuestos para ser vistos en pantalla, ¿sí? Parecen, digamos, proporcionando un ámbito, un excelente momento para la reflexión sobre las nuevas formas del discurso digital, sobre las nuevas maneras de adentrarnos a una interpretación del mundo a través de los textos digitales, de los textos literarios digitales. Entonces, todo ello contribuyó a que algunos teóricos, ¿sí? Alimentaran la idea de que hay un nuevo paradigma hipertextual, ¿ok? Entonces, para estos críticos, bien sea para apoyar los cambios de este proceso, porque se está hablando de un cambio, o para ir aquilatando lo que en un principio se vio, digamos, como una revolución, ¿sí? Del ámbito literario, ¿ya? Entonces, la literatura como edición y reproducción de textos constituye, digamos, una parte fundamental de un patrimonio bibliográfico, ¿sí? Variado y extremadamente valioso, porque es que implica, digamos, la manifestación del pasado en el que se confluyen la identidad nacional y de la diversidad cultural de los distintos pueblos. Entonces, al digitalizar las obras literarias, ¿sí? Es un ejercicio de memoria histórica colectiva. Gobiernos, entidades públicas, instituciones, grupos de investigación regionales, internacionales, asociaciones culturales y particulares, están haciendo grandes esfuerzos económicos, digamos, y personales además, para digitalizar fondos literarios pertenecientes pues a las bibliotecas y colecciones privadas. Entonces voy a detenerme aquí para mirar si ya puedo compartir, que ahora no podía, ahora sí me aparece. Bien. Entonces, digamos que lo que esbocé ahora brevemente eh, está aquí bien, ahí lo veo, es el uso del soporte digital, ¿sí? Para conservar y editar textos literarios. Estos son los aspectos que vamos a desarrollar brevemente. Eh, a ver, otra vez se me sale, espera. Mm, mm, mm. Segundo, lo organizo aquí. Um,
Hola, volvimos, que tenía una falla aquí. Bueno, entonces estábamos diciendo que el primer aspecto era el uso digital, ¿sí? El uso digital para, para que perdure o conservar y editar textos literarios. Otro aspecto es aterrizando la literatura digital multimedia, otras nuevas formas de leer literatura, sí, lo vamos a ir tocando brevemente. Y finalmente, la didáctica pues, de una literatura en estos entornos digitales. Entonces, el primer aspecto es el uso del soporte digital, ¿sí? Y resulta que tiene el uso bien, tiene los objetivos, digamos, que cumplen, ¿sí? Esta digitalización eh, de, de los textos literarios, uno de ese objetivo es el de preservar, ¿cierto? Es decir, afianzar el canon de la literatura universal al crear más copias de documentos, algunos de ellos tan antiguos o tan lejanos que de otro modo no podrían ser consultados por críticos literarios. Entonces, un objetivo que tiene este punto cuando se digitalizan los textos literarios es la preservación o la conservación pues, de obras literarias. Otro es la accesibilidad, ¿sí? O la factibilidad, porque difunde el canon literario a un público en general. Es decir, que los textos literarios, los e-books, los libros electrónicos y digitales, pues tienen la gente o los estudiantes, vamos a centrarnos en esta exposición en los estudiantes, tienen más acceso a esta literatura digital, ¿cierto? Ahora está otro aspecto, otro objetivo que cumple la digitalización de textos es la disponibilidad, ¿no? Porque permite el uso y el disfrute de los textos literarios, con el fin de enriquecer su acervo literario, su acervo cultural, también de que conozca y entienda y respete la identidad de cada pueblo, de cada cultura, y que enfrente y que enfrente así unas nuevas formas de leer, de interpretar su contexto y a los retos culturales de una sociedad globalizada. Aquí subrayé un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de este punto del el soporte digital y es, por ejemplo, la Biblioteca Virtual Cervantes, ¿sí? Es uno de los proyectos masivos que recoge mayor cantidad de obras, más aglutinador, porque posee una colección en Internet de textos literarios en español y además cuenta, ¿no? Con una variedad de recursos digitales. El interés de esta biblioteca virtual no es solo el mostrar o tener el gran número de obras literarias, sino también el funcionamiento del portal, ¿sí? En el portal se puede acceder a los textos a través de un buscador especializado, ¿ya? Por medio de portales temáticos, bibliotecas de autor, permite el acceso directo a un fragmento. Entonces, con un enlace, pues yo accedo al fragmento que estoy estudiando o que me gustaría leer o releer, ¿ya? A un fragmento específico de la obra digitalizada. Miremos, otro aspecto, ¿no? Y los retos que tiene, que subrayo en este uso del soporte digital, un reto de esta digitalización literaria es que los programas y los protocolos de digitalización no son universales y por lo tanto no son enteramente compatibles, ¿cierto? No se puede intercambiar datos o acceder a ellos si no se cuenta con el software adecuado, ¿ya? Este es un desafío que estoy subrayando, unos desafíos que tiene la digitalización de estos textos literarios. Otro es que los protocolos de búsqueda de estas obras no están enteramente normalizados. Por consiguiente, a veces no es posible, ¿sí? Encontrar fácilmente los textos o las referencias a las que uno está tratando de acceder, ¿ya? Se le dificulta
porque no están, digamos, normalizados estas obras digitales. Otro es el almacenamiento de obras que implican gastos de mantenimiento, ¿cierto? Y actualización que no son fácilmente asumibles, ¿ya? Por quienes al inicio empiezan con la tarea. Y un desafío que es, digamos, evidente es que actualmente no se cuenta con suficientes datos para conocer cuánto dura ese almacenamiento de una obra, ¿cierto? Esto no es algo cierto. Entonces no se puede saber si en un futuro sea o no rentable. Bien. Bueno, entonces el otro aspecto de este desafío es el aterrizar la literatura digital a la multimedia, ¿ya? Entonces, a ver, la literatura pensada o escrita, ¿cierto? Y que está escrita en la red, desarrolla códigos y estructuras narrativas entre disciplinas. Esto es una realidad en el contexto en el que vivimos, ¿sí? En el contexto hispanoamericano. Entonces, eh, generalmente el término literatura digital, vamos a hacer énfasis allí, alude a la ciberliteratura, ¿sí? La hiperficción, la hiperpoesía, hiperformance, etcétera. La Electronic Literature Organization propone como característica sine qua non para la literatura digital solo que tengan aspectos importantes de la literatura. Sí, entonces aquí nos asalta una interrogante y es, ¿cuáles serán en ese sentido esos aspectos importantes de la literatura? ¿Ya? ¿Serán los mismos lineamientos literarios del canon tradicional impreso, el que conocemos en físico? ¿Sí? Un calco de eso, o tal vez implica además una transformación en la definición del concepto propio de la literatura, ¿ya? Para algunos críticos, ¿cierto? La literatura digital implica un nuevo género literario. Para otros es simplemente una manera de experimentar con la literatura, una forma de adentrarse de otra manera, de abordar la literatura de diferentes formas, digamos, de vivir una experiencia o de tener una aventura literaria de diferente forma que la hemos venido haciendo, como es la lectura pues, de un libro impreso. Entonces, y que tiene además diferentes formas de creación. En este sentido, ¿cierto? Hay que diferenciar entre la literatura en formato digital y la ludología, o sea, los juegos que son propios del siglo XXI, ¿ya? Para teorizar, digamos, esta ludología se emplea para teorizar, ¿cierto? Para hacer un estudio sobre los videojuegos de los cuales provienen esos videojuegos de la literatura. Pero entonces, la diferencia es clara, ¿no? La literatura digital y la ludología que alude a los juegos que provienen, ¿sí? Al estudio de esos juegos que provienen de la literatura. Entonces, la mayoría de los autores son desconocidos, digamos, para el público o para el lector global, ¿cierto? Aunque siempre dejan rastros interesantes, ¿ya? En las obras publicadas en línea. La autoría suele ser compartida, ¿ya? Es como indicando este tipo de literatura, ¿no? De esta literatura digital como algunas características. Colaboran inventores de la historia con los técnicos que desarrollan en formato hipermedia. Hay bastantes proyectos de escritura digital, ¿cierto? Hipertextual e hipermedia desarrollados por estudiantes, guiados por profesores para realizar trabajos de esta, digamos, trabajos de su área, en este caso diríamos el periodismo, y quizá por esto es que los textos creados tienen un estilo bastante adaptado al gusto de los jóvenes, al gusto de la juventud actual. Entonces, utilizan colas de chats,
correos, se mezcla la imagen con música, palabras, se percibe una fuerte influencia del cómic, ¿no? Los temas predilectos de estos jóvenes, las creaciones son las aventuras y los diarios. Digamos que aquí estoy subrayando o estoy indicando la presentación de estas obras digitales, los temas, los asuntos de los que tratan, cómo los tratan, cómo son presentados estos textos. ¿Sí? Que son textos que atraen a los jóvenes en su mayoría por el tipo, digamos, el tema que aborda y la forma en que lo hace, que es distinto a la literatura pues tradicional o al trato que se le da a estos temas en la literatura tradicional. Entonces, digamos que los personajes son en su mayor parte, ¿cierto? Jóvenes que tienen problemas con identidad, amor, desamor, conflictos sociales. Pueden ser los mismos temas. Lo que cambia es la manera de presentarlos y la forma de contar estas historias, ¿sí? O de recrear estos temas. Rastreando las huellas de la literatura que hay en los directorios citados, ¿sí? Observamos que ya hay un repertorio, eh, digamos, considerable, ¿sí? A pesar de que la frontera entre los distintos géneros literarios en la virtualidad electrónica no es tan precisa, la crítica sigue brindando similitudes, ¿ya? Entre similitudes que presenta pues, la crítica entre textos y los tres grandes géneros clásicos, ¿sí? Que son la poesía, la prosa y el teatro, ¿ya? Una característica de todos ellos es que el creador cede al lector el poder de conducir el texto por donde él quiera, ¿sí? Pero siempre manteniendo una carta de ir marcando el recorrido. Entonces, esta semiorganización, digamos, corresponde con la realización de un viejo sueño, que es el de hacer participar al lector en la elaboración de la obra. ¿Ya? La lectura se entiende como un camino, digamos que la lectura de estos textos digitales se puede comprender, ¿no? Como un camino, un recorrido, y todo lector va avanzando en el texto, va recorriendo, va abriendo camino entre unidades fragmentales. Bien, otro aspecto son la teoría de la literatura, es decir, las nuevas formas eh, de leer esta literatura o de leer literatura. Porque recordemos que estamos hablando de textos literarios digitales. Estos textos literarios digitales implican una nueva manera de leerlos, porque ya hemos subrayado algunos aspectos que tienen estos textos que, digamos, que nos invitan a asumir una posición diferente a la que tomábamos cuando se leían pues literatura tradicional, ¿no? De la manera tradicional. Entonces, miremos. La primera referencia histórica, ¿sí? Esto lo va a sacar es a un sistema de hipertexto. Viene de Werner Boas, que en el 95 escribe un artículo, ¿cierto? Donde hablaba de un sistema que asociaba la información mediante enlaces asociativos, ¿ya? Digamos que el paso del hipertexto general a la literatura viene de la mano de Voltaire, que en el 91 publica Writing in Space, The Computer, Hypertext and the Story of Writing, and George Land, que ese mismo año, ¿cierto? Y George Landon publica su Universal Hipermedia en Literary Studies. El hipertexto literario digital, ¿ya? Ha de ser multilineal, multimedia, múltiple en obtenido y en forma, interactivo y dinámico. Esta es la manera en que se sugiere por estos teóricos de que debe de ser el texto literario digital o cómo debe de presentarse, multilineal, multimedia y múltiple contenido y en forma. Y una característica principal o importante es que sea interactivo y dinámico.
dichos adjetivos, ¿cierto?, provienen de distintas aportaciones teóricas, posmodernas, basadas en la intertextualidad, por ejemplo, de Cristeva, las lecciones de Roland Barthes, la polifonía textual de Bakhtin, las redes de poder de Foucault, los rizomas de Deleuze y Félix Guattari, el texto expansivo de Derridiano y la evolución de los sistemas de comunicación, ¿ya? Entonces miramos que aquí ya se nos sugiere, ¿cierto? Se nos sugiere una forma de presentar o de abordar estos textos de manera diferente porque la forma cambia, ¿sí? Porque la forma, bueno, antes de pasar al último punto, simplemente subrayar que digamos que se usa la versatilidad digital, ¿ya? Para arremeter contra la tiranía de la línea, la rigidez del canon, ¿ya? El patriarcado, el imperialismo y el logocentrismo. En ese deseo de innovar, digamos, abrirse a otros, a nuevas aventuras, a nuevas experiencias, y de perpetuación cibernética, ¿cierto? Los críticos hablan de la literatura digital estableciendo un útil paralelo con las vanguardias. De esta literatura digital, ¿sí? Los críticos se asemejan a las vanguardias en su tiempo, cuando querían romper con lo tradicional, cuando se quería romper con un estilo y con un canon, un orden establecido. Y digamos que en las vanguardias este orden, este sistema tradicional, se quiere o se produce una ruptura. Entonces, en estas, de las vanguardias del siglo XX, en estas, digamos, en nuevos textos digitales, ¿sí? Confluyen desde los códigos artísticos y el deseo de los creadores de redefinir, ¿sí? Reconceptualizar las vanguardias y esto, junto con estos textos digitales, digamos que quieren es redefinir lo literario y darle nuevas connotaciones culturales, tecnológicas y científicas. Es renombrar, recrear, ¿cierto? Reconceptualizar lo que hasta el momento se ha conocido como o se ha entendido como literario, ¿cierto? Y darle, digamos, un significado diferente, ¿ya? Cultural. Y la teoría literaria ha sido la disciplina que primero se hizo eco del campo. Entonces, con el nuevo siglo, pues se abren nuevas propuestas críticas, se publican textos de literatura hipermedia, la irrupción de literatura interactiva, luego aparece en las librerías el volumen titulado Textualidades electrónicas, nuevos escenarios para la literatura editado por Laura Borrás, en el que pueden encontrar avances en la problemática interdisciplinaria, eh, la literatura tecnológica, tecnología, la literatura digital y el cuestionamiento del sujeto poshumano dentro del escenario del Internet. Estos son temas pues, que abordan estos autores o que se ven en algunos libros. Bueno, y para ir cerrando nuestra participación, esta intervención, una breve reflexión sobre la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En la dictadura, le llamé yo, ¿no? En la dictadura digital, ¿sí? La didáctica de la literatura orientada hacia medios digitales, ¿no? Esta enseñanza-aprendizaje, este proceso de enseñar-aprender de la literatura en la era digital, ¿sí? Entonces, digamos que eh, el punto de partida de este aparato, el punto de partida de este aparato, ¿cierto? Eh, eh, es sobre la innovación metodológica, es tratar de analizar la convergencia que existe entre, digamos, Europa, tenerlo como referencia, y las tecnologías de la información y la comunicación que están transformando la educación, la docencia en general,
y el de la literatura en particular, ¿cierto? Entonces, en los últimos años, la Unión Europea ha venido desarrollando el espacio común europeo de educación tal y como recoge la LOE en su título 13º, artículo 87 y 88 es 11, para tener una referencia. Según este sistema de convergencia, la enseñanza universitaria con créditos, a diferencia del sistema de créditos aún vigente, deberá integrar las horas de docencia, por poner este ejemplo, con otras actividades académicas dirigidas y no se centrará solo en el proceso de enseñanza teórica, sino sobre todo en el proceso de los estudiantes. Es decir, que en esta era digital, ¿cierto? Eh, Entre otras cosas, el profesor tendrá que incluir la organización, la orientación y la supervisión del trabajo de los estudiantes en un sistema híbrido de aprendizaje presencial y virtual. El nuevo modelo de educación pone un mayor énfasis o hace un énfasis mayor en el uso de las nuevas tecnologías, ya aplicadas a la docencia, aplicadas a diferentes asignaturas. Entonces, la modelización hipertextual como productora de conocimiento, al permitir la representación en red de los espacios, de los tiempos y de las identidades, logra aportar un sistema cognitivo real, original, propio, basado en un diagnóstico detallado y puntual de las necesidades de los estudiantes, ¿ya? Entonces, este enriquecimiento de categorías teóricas y metodológicas en la aplicación de las potencialidades de hipermedia y también en la formación colaborativa hacia modelos de enseñanza, aprendizaje horizontales y activos, se van a ver enriquecidas por las plataformas, herramientas y entornos virtuales. Es decir, que la virtualidad llega y la virtualidad va a ser fundamental y determinante, ¿cierto? Para tratar de invertir, digamos, el rol docente, o sea, para tratar de darle otra alternativa, otra mirada a lo que yo vengo haciendo en mi quehacer pedagógico, porque es que la virtualidad atravesó toda nuestra forma de vivir, ¿ya? De hablar, de relacionarnos, de comunicarnos, incluso de leer, precisamente. Y de leer, entonces, como la virtualidad tiene unos códigos, ¿cierto? Los libros digitales, la literatura digital, ya vimos que tiene unas características y unos códigos propios, pues esto implica que yo también, digamos, me prepare y aborde estos códigos o estas formas, o que me prepare para estas formas de leer literatura o textos literarios digitales. Entonces, como el rol docente, yo como docente, lo que voy a hacer con estas nuevas tecnologías, con esta herramienta virtual, es simplemente facilitar que esas lecturas, que ese placer de leer llegue a mis estudiantes, ¿ya? La literatura, digamos que el acceso a la lectura, gracias a los libros electrónicos, a los dispositivos electrónicos, va a adquirir un papel preponderante, porque es que ahora los estudiantes se encuentran siempre conectados. Entonces, al estar conectados, este aspecto yo debo de aprovecharlo para, digamos, enriquecer la competencia lectora, por ejemplo. Entonces, estos recursos digitales no son de por sí una garantía de novedad didáctica, ¿cierto? Pero ayudan, ¿sí? O sea, no es que yo voy simplemente a casarme con estos recursos y a poner todo mi proceso y la eficacia de él en estos recursos, no, pero sí me ayudan a superar formas de aprendizaje tradicional, o sea, de salir un poco de la manera tradicional en que yo aprendía y utilizar, digamos,
esta era digital, ¿sí? Eh, digamos, estos avances tecnológicos y emplearlos en mi quehacer pedagógico, que va a distar mucho o va a diferenciar mucho de la manera en que a mí me enseñaban y de la manera en que yo aprendía y de la manera en que yo leía textos literarios, ¿cierto? Y que precisamente anteriormente, seguro, todo el mundo no tenía la facilidad de acceder a un texto literario, ¿ya? Como sí lo tiene hoy gracias a los entornos virtuales y a los libros electrónicos. Entonces, vemos que esta manera de aplicar o de abordar este recurso va a ser enriquecedor para los estudiantes. El uso de la enseñanza híbrida, presencial y virtual, ha sido todo un éxito. El llevar, el acercar, digamos, autores, autoras de otros lugares, de otras partes del continente o de todos los lugares y acercarlos a estudiantes de otras culturas para que estos autores o para que estos profesionales de diferentes disciplinas compartan un saber, den de leer a estos estudiantes. Esto enriquece su proceso educativo, ¿cierto? Su proceso formativo se va a ver enriquecido por esta experiencia de un intercambio intercultural y de un intercambio de saberes. Entonces, cuando, digamos, un autor o una autora, ¿sí? Conversa, dialoga con un estudiante de otro país, de otra cultura, este intercambio de culturas, pues lo que va a hacer es enriquecer ese acervo y despertar en el estudiante, ¿sí? Este interés de leer, de abordar obras literarias y sobre todo de producir textos literarios, como es lo que ocurre en cada encuentro que tenemos, en cada encuentro que se hace con escritores y con escritoras de otros países, cuando se conectan a través de la virtualidad al club de lectura Las Palabras No Muerden, ¿cierto? El club de lectura Las Palabras No Muerden, allí comparten estudiantes con escritores de otros países, de otros lugares, y estos escritores pues les dan unas estrategias, unas sugerencias, comparten su experiencia en creación poética y esto alimenta para que los estudiantes y las estudiantes empiecen a mirar la literatura y abordarla desde otro punto de vista o de otra forma, de otro aspecto. Ya no están accediendo al libro de la manera tradicional, ya lo están haciendo a través de una plataforma virtual que tiene como invitado a un autor del libro que ellos están leyendo. Entonces, al tenerlo, al acercarlo gracias a las plataformas, pues hace que va a enriquecer, que el estudiante pregunte, que todas las inquietudes que le genere la obra las pueda resolver, que se pueda ir incluso con más inquietudes, con más dudas de la que entre, pero que sobre todo alimente esa pasión o despierte ese deseo que antes seguramente no tenía o que no se había afianzado en él. ¿Ya? Entonces es importante, eh, digamos, tener en cuenta estos avances, esta virtualidad, porque así como es un éxito, también es un desafío para muchas instituciones, para muchos docentes que aún siguen, digamos, chocando, ¿sí? O que no, o se rehúsan a implementar estos recursos digitales que hoy se convierten en una ayuda fundamental del docente a través de la virtualidad. Un profesor puede enriquecer sus clases de muchísimas formas, un profesor puede dar de leer de muchísimas maneras, porque los libros ni siquiera puede decirle a un estudiante traer un libro mañana y todo ese problema que implica, sino simplemente allí en el celular está el ebook, está el libro electrónico y vamos a empezar a compartirlo en clase. Y allí mismo en el celular también eh, vamos a, muy bien, allí mismo en el celular vamos a crear una comunidad en la que empecemos a discutir sobre la obra o en una red. Sí, también se puede escribir un cuento, hacer una producción creativa
de un texto en grupo, ¿no? A través, pues, de una red. Y de esta forma, esta es una de las formas también de seguir implementando, pues, la virtualidad en mis clases. Bueno, ese era, digamos, el tema que queríamos dar el día de hoy. Yo les agradezco a todos por estar allí, por escucharme. Les mando un saludo inmenso. Agradecerle también a la Feria Virtual del Libro de Brasil por este espacio. Y espero que nos sigamos encontrando en nuestro programa radial Domingos de Café con el profesor Rubén Darío por Trilce Radio. Y es un programa en el que dialogamos con autores, con autoras, con artistas, para seguir enriqueciendo el acervo cultural latinoamericano. Un abrazo y nos vemos.